Saludos cordiales, estimadas y estimados estudiantes. Vamos a iniciar con la primera clase de esta asignatura Problemas de Desarrollo y Necesidades Educativas. Para eso voy a compartir pantalla de inicio, un video reflexivo. Les invito a que puedan poner mucha atención y luego de esto hagamos una rutina cada uno en nuestros pensamientos. La rutina que se denomina veo, pienso y me pregunto. Vamos a detallar qué es lo que vemos, qué es lo que pensamos y qué es lo que nos preguntamos frente a esta situación. Procedo a compartir pantalla, todas atentas y atentos. Voy a apagar mi micrófono y mi pantalla para que no haya interferencias. Hola. Mi nombre es bien. ¿Cómo te llamas? Walter. ¿Cómo? Walter. Luciana. Mucho gusto. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Bien. Todo bien. Sí. Te quería compartir algo para que lo leas, si te animas. Dale, gracias. Hablemos de lo que es ser diferentes, de lo que nos hace diferentes. Nuestro color de cabello y de ojos, nuestra estatura y contextura, nuestros gustos y preferencias. Nuestras habilidades y dificultades, nuestros pensamientos, sentimientos y conocimientos. Hablemos de aquellos a quienes hacemos sentir diferentes. Un hábito común es mirar y hacer sentir raro al que es diferente cada uno. Te pregunto yo, ¿qué es lo que tiene de diferente? Aseguro que no destinamos una de esas miradas a quien tiene otro color de cabello, pero sí al que en vez de trasladarse en patineta lo hace en silla de ruedas. O al que no habla totalmente fluido y no porque sea otro idioma. Sin ir más allá, se trata de lo que verdaderamente nos hace diferentes. Nuestra esencia, nuestros sueños, nuestras ganas de ser y hacer en la vida. Se trata de ponernos en la piel del que es igual, de diferente que yo y que vos. Dejar etiquetas que ofenden, dejar prejuicios que duelen, dejar ser. Dejar vivir sin remordimientos a quienes no merecen ninguna condena por su condición. Me invito y te invito a pensar un minuto en cómo serían tus días con más limitaciones que las propias. Con miradas de desprecio, difícil es ponerse en el lugar de otro. Improbable es hacerlo cuando se trata de una persona con discapacidad. ¿No es igual de diferente que vos y que yo? ¿No tiene cabello y ojos, gustos, habilidades y pensamientos? ¿Acaso no tiene sentimientos y sueños igual que vos y que yo? Hablemos de la posibilidad de darle un fin a esa diferencia creada por la sociedad. Esa diferencia que crea una barrera para las personas con discapacidad. Hablemos de lo que es verdad, de lo que realmente es ser diferente, de que vos y yo somos diferentes, igual de diferentes. Digamos basta a los prejuicios, a la división, a la exclusión. Hablemos de la única diferenciación, la que nos hace únicos por el solo hecho de ser personas distintas. Hablemos de igualdad de derechos humanos, de igualdad de posibilidades de una sociedad inclusiva. Hablemos, luchemos y logremos esa inclusión. Porque yo, vos y todos somos diferentes. Igual de diferentes.
Listo, ya estamos de vuelta por acá. Muy bien, entonces hemos podido detectar, mirar el video y vamos a hacer la rutina de pensamiento. Voy a hacerla yo también desde acá, la rutina de lo que yo veo, ¿no? Yo veo un grupo de personas en una entrevista, veo dos personas en una entrevista como tal, veo personas con discapacidad, veo personas sin discapacidad en un experimento social, ¿verdad? Pero ¿qué pienso de aquello? Pienso que todos los seres humanos estamos dentro de esta sociedad que todavía excluye, estamos dentro de esta sociedad que todavía mira con desprecio a las personas con discapacidad, estamos todavía en una sociedad donde se cree que las personas con discapacidad son diferentes o tienen capacidades diferentes. Estamos en una sociedad donde se considera que las personas con discapacidad tienen un límite para hacer sus cosas. Todavía estamos en una sociedad. Pienso que es un punto, es tiempo de cambiar, pienso que es tiempo de reflexionar, pienso que es tiempo de atender las necesidades educativas que se presentan también, porque esto tiene un punto de partida, ¿no? Los que pudimos observar en el video son personas adultas ya, que han pasado por su proceso, que han pasado por sus etapas de educación, unos con oportunidades, otros sin oportunidades, otros con remordimientos, otros con afectaciones emocionales, otros con desprecio también a nivel educativo. ¿Qué pasa y cómo será la sociedad de ahora, ¿no? ¿Cómo está la sociedad de ahora? Y ahí viene dentro de esta rutina de pensamiento el me pregunto. Y aquí me pregunto, ¿qué pasa con los chicos de ahora? Con nuestros estudiantes que tienen discapacidad, que tienen necesidades educativas ahora en el entorno educativo, que todavía tienen 5 o 6 años de edad, que están iniciando un proceso educativo, que todavía no son muy bien detectados a nivel educativo por parte del docente, la docente, por las familias, que todavía no hay esa aceptación como tal. ¿Qué pasa con estas niñas, con estos niños que están en un entorno educativo, ¿no? ¿Qué pasa con el conjunto de compañeros que están haciendo burla? ¿Qué pasa con el sentir de este estudiante, de este niño o niña con discapacidad o este adolescente que de alguna manera está dentro de un salón de clases tratando de incluirse en una sociedad que todavía no está preparada para incluir, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué está pasando con esto? Y es la pregunta que yo me hago todos los días cuando trabajo con el tema de las clases, cuando la asignatura que me corresponde me lleva a reflexionar frente a las situaciones de las necesidades educativas y nos preguntamos qué está pasando con estos casos, qué están haciendo hoy en día la sociedad, qué está haciendo el docente, qué está haciendo la familia, qué está haciendo la comunidad educativa para garantizar los derechos de nuestras niñas y niños que tienen discapacidad, porque no tienen capacidades diferentes. Capacidades diferentes tiene un balde con un vaso que llena, un balde es lo amplio que llena un balde de agua y la capacidad es el vaso prácticamente es lo que llena la mínima, ¿verdad? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué sucede con esta situación con los niños y niñas que tienen discapacidad a nivel educativo? ¿Cómo vamos a erradicar esta situación, verdad? Son preguntas que nacen a nivel educativo, son situaciones que se nos presentan dentro del entorno social, pero que de alguna manera nosotros buscamos erradicar y buscarle una alternativa de acompañamiento a nivel educativo, ¿verdad? Esto como para irlo reflexionando. Cada una y cada uno de ustedes van a tener una forma de complejidad, de comprensión a nivel educativo y esto pues cada una como docentes van a tener la mirada de incluir. Cada una de ustedes les invito a que hayan podido hacer esta dinámica, esta rutina de pensamiento en función de que puedan de alguna manera acompañar y atender estas necesidades que son importantes en el ámbito educativo. Con esto, mis queridas chicas y chicos, vamos a pasar a la clase de hoy, a la clase que tenemos el de hoy como asignatura, y corresponde directamente a ir explorando un poco sobre las dificultades de aprendizaje. Punto de partida, nosotros vamos a trabajar las dificultades de aprendizaje. Recordemos que las necesidades educativas son asociadas o no asociadas a la discapacidad y por tal razón, al ser no asociadas a la discapacidad, pues estamos hablando de las dificultades en el entorno del aprendizaje, ¿verdad?
¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a abordar? ¿Cómo vamos a ir atendiendo esta necesidad educativa? ¿O cómo vamos a aprender el día de hoy en esta clase? ¿Verdad? Esta clase nos ofrece una revisión específicamente de las dificultades de aprendizaje. Vamos a conocer un poco sobre los orígenes, sobre la historia, algunas teorías que son muy importantes, algunos modelos que son muy relevantes para este proceso de enseñanza, ¿verdad? Y para que ustedes conozcan también toda la valoración que es pertinente dentro del entorno. Conoceremos un poco sobre los diferentes enfoques, ¿no? Las áreas de intervención que requieren nuestros niños y niñas con necesidades educativas. Conoceremos un poco sobre las necesidades que son asociadas a este tipo de dificultades, ¿verdad? Nuestro objetivo de alguna manera es que puedan ustedes comprender de forma un poco más actualizada la información y que cuando vayan a la labor práctica, en este caso a la labor docente, ustedes lleguen con un aprendizaje significativo de ustedes, ¿no? Con conocimiento de causa y que por tal razón también lleguen a garantizar los derechos de nuestras niñas y niños en el entorno educativo, ¿verdad? Entonces, con esto, con esta breve introducción, un poco vamos a ir avanzando en lo que corresponde al proceso de enseñanza. Aquí vamos a mirar un poco sobre los orígenes, ¿verdad? La parte histórica, cómo nació, de dónde partió el tema de las dificultades de aprendizaje. Nos comenta un poco la historia que dentro del siglo XIX, ¿no? Existieron primeras observaciones, los primeros detalles, o sea, el primer llamado de atención, por decirlo así, sobre las dificultades del aprendizaje. Hablando un poco sobre el siglo XIX, empezaron ciertos estudios iniciales de estas lesiones cerebrales, el impacto que tenían en estas lesiones cerebrales en las habilidades cognitivas, ¿verdad? Antes, en el entorno educativo, mucho tiempo antes, hablando en épocas de historia, a nuestros niños y niñas que tenían dificultades de aprendizaje, no se los reconocía como dificultades de aprendizaje. Simplemente era el vago, simplemente era el estudiante que iba al salón de clases a calentar el asiento, el que no podía, el que simplemente no quería o no se le daba la gana, en otras palabras, ¿no? Sin embargo, es importante considerar que estas primeras observaciones en el siglo XIX fueron súper importantes porque le dieron un porqué a las necesidades, a las dificultades de aprendizaje. Les dijeron que hay un punto de partida a las dificultades de aprendizaje. Que no es que el niño o niña, el adolescente no quiera aprender, sino que hay un punto de partida que puede ser una lesión cerebral, que puede ser una hipoxia perinatal, en fin, varios factores que se van presentando en el entorno de desarrollo y que ahora ya, gracias a esa historia, a esas primeras observaciones, se puede considerar que existen las dificultades de aprendizaje y que no solo tienen que existir, sino que se tienen que acompañar, ¿verdad? En este tiempo, en el siglo XIX, estuvo Broca y Wernicke haciendo de alguna manera ciertas bases que sirvan como para controlar o valorar la relación entre el cerebro y el lenguaje, ¿verdad? Decían, bueno, el estudiante conoce, sabe, pero no lo puede expresar. ¿A qué se debe? ¿No? El estudiante expresa, pero no es que reflexiona para expresar, no lo comprende. Y empezaron las averiguaciones, empezaron las primeras observaciones, y con eso, pues, que se pueda determinar cierto inicio, por decirlo así, cierto inicio o punto de partida para valorar las dificultades de aprendizaje. Luego, cuando avanzamos al siglo XX, ¿no? Podemos identificar y ya podemos diagnosticar, ¿verdad? En el siglo XX se creó un hito, un punto como que de miremos a ver qué tal el tema de la identificación de diagnóstico de las dificultades de aprendizaje. Se plantearon pruebas, ¿no? Se crearon algunas pruebas que pueden ser consideradas para la evaluación y estas fueron estandarizadas según sus criterios específicos para evaluar. Entonces, decían en ese tiempo, a tal fecha ya podemos identificar una dificultad de aprendizaje, que esto era lo que se planteaba en las primeras observaciones del siglo XIX. Pero luego, cuando ya estuvimos en el siglo XX, y luego de haber identificado, decíamos, bueno, intentemos diagnosticarlo, intentemos ver una alternativa específica para poder evaluar, para poder clasificar las dificultades de aprendizaje, porque antes
te lo mencionaba, bueno, existe la dificultad de aprendizaje que es el TDAH, pero ¿qué era solo el TDAH? El TDAH es uno solo y abarca muchas cosas, se desglosa en mucho, ¿verdad? Entonces decían que era una prueba específica, pero luego buscaron clasificar las dificultades. Esto permitía, con una sola intención, que es la que buscamos hasta ahora en la actualidad, que haya un apoyo importante, que haya un apoyo significativo a las y los estudiantes que de alguna manera se estaban viendo afectados por estas situaciones de dificultad de aprendizaje o por esta condición de poco aprendizaje, ¿verdad? Es importante, aquí le he puesto como nota en la parte de abajo, que la comprensión de las dificultades de aprendizaje ha evolucionado de manera significativa, ¿verdad? A lo largo de la historia, a lo largo del tiempo, desde que se hizo las primeras observaciones hasta los tiempos más sofisticados que son los procesos terapéuticos que existen ahora en la actualidad. Entonces, ¿qué pasa? Si no hubiese existido estas primeras observaciones, nuestras niñas y niños con dificultades de aprendizaje, con discapacidad intelectual leve, con alguna dificultad en que corresponda o que comprometa el área de aprendizaje, estarían en un posible rezago escolar. De hecho, estadísticamente se podría considerar que un promedio, qué sé yo, de un 30% de nuestros niños y niñas que tienen discapacidad se encuentran en el rezago escolar, porque las familias consideran todavía que no pueden aprender, que no van a avanzar, y sin embargo no se ha hecho una alternativa como tal, ¿verdad? Si bien es cierto, aquí en Santo Domingo, donde yo estoy, pues existe una unidad educativa especializada de Fe y Alegría, que es la única. Entonces, esta unidad educativa tiene cupo por la infraestructura para un cierto límite de estudiantes. ¿Qué pasa con los que ya no pudieron entrar? ¿A dónde van? ¿Dónde los reciben? Y las familias muchas veces dicen, no, es que ya no hay ahí, no hay en otro lado, porque en otro lado no va a aprender, ¿verdad? Y estos chicos pierden la oportunidad de aprender dentro del entorno escolar. Y esas son cosas que no deberían pasar. Entonces, avanzamos con otro punto importante, que es, por ejemplo, los tipos y factores de las dificultades de aprendizaje. Aquí tenemos uno de los importantes, cuando les hablaba un poco sobre la dislexia, perdón, sobre el TDAH, y que abarca mucho, aquí está un poco desglosado. La dislexia, que ustedes ya conocerán, que es la dificultad en la lectura y el tema de la modificación o decodificación de palabras, implica mucho el tema de las dificultades con la conciencia fonológica, ¿verdad? Y hay una confusión entre las letras como tal, que eso corresponde a la dislexia. La disgrafía, que es aquella que dificulta en la escritura, ¿verdad? Y que se manifiesta con problemas también en la caligrafía, con dificultades en el punto de la ortografía, y al poder organizar algunas ideas que son necesarias para ubicarlas en una hoja de cuaderno o en un papel. Entonces nosotros debemos tener claro que esto es importante dentro de las etapas de desarrollo, que son las más importantes, sin dejar a un lado la discalculia, que es la que tiene que ver con los problemas matemáticos, ¿no? Con el aprendizaje de la matemática, que tiene que ver con el tema de los números, con las operaciones básicas, cosas que se les complica a nuestros chicos y chicas aprender. Entonces, eso es una dificultad de aprendizaje porque está englobado al marco educativo. Y si es que no se atiende estas necesidades, pues vamos a tener un estudiante que no aprenda de manera correcta, que no aprenda de manera adecuada. Entonces, ¿qué va a pasar acá? De la misma manera les he puesto como una nota que las dificultades de aprendizaje se manifiestan de diversas formas, ¿verdad? Afectan a la lectura, a la escritura, a la matemática e identificar algunos factores que son importantes. Ahora, es posible que no solo sea la matemática, o como es posible que sí, pues es posible que aparezcan las tres en una, que sería muy complejo. Como también puede ser que solo aparezca una, y en la matemática, en cuanto a la discalculia, pues no sea muy considerado, pero que sí, tal vez requiera de una atención mínima en cuanto al tema de acompañamiento. Sin embargo, son factores que se presentan y que no podemos dejar de atender porque son alertas, ¿no? Estudiante que tiene este tipo de dificultades, pues no va a poder aprender de manera correcta y vamos a tener un vacío académico muy complejo que a futuro le va a cobrar consecuencias. ¿Cuáles son las características comunes de las dificultades de aprendizaje, verdad? Nosotros podemos notar que estas características son muy comunes dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuando nosotros hacemos una observación o como docente nos damos cuenta dentro del salón de clases que un estudiante
tiene un procesamiento lento, ¿verdad? Hay dificultad para entender, para comprender la información, igual que el resto, siempre va a haber una particularidad, una diferencia que le diga al estudiante, hey, no puedo, profe, por más que intento, no puedo. Terminaron mis compañeros, pero no terminé yo, o no, mis compañeros entendieron y no entendí yo. Y la mirada que va a tener el estudiante va a ser la que tiene el gráfico, que ustedes pueden ver acá, de tristeza, de acongojo, de angustia, de ansiedad por no saber cómo hacer para corregir esta situación, ¿verdad? Este tema de procesamiento lento también afecta a la comprensión y a la ejecución de tareas, ¿verdad? Es importante que el estudiante que tiene dificultad para procesar una información en el salón de clase va a ser muy difícil que lo trabaje en casa. Va a ser muy difícil que lo pueda lograr desde casa. Si estando en el salón de clase con el profesor, entonces va a ser complejo. ¿Cuál sería una alternativa ahí? Que tendríamos que omitir de alguna forma quizás el envío de tareas y valorar lo que el estudiante trabaja dentro del salón de clases, ¿verdad? Eso como parte pertinente. ¿Qué más tenemos? Los problemas de memoria. Existen dificultades para recordar información reciente o a largo plazo en este caso, ¿no? Hay una dificultad en cuanto a la retención, lo que de alguna manera dificulta el aprendizaje y la aplicación de conocimientos, ¿verdad? Por tal razón, yo le explico a un estudiante la clase de matemática y me entendió en ese momento, le digo, ¿entendiste? Sí, vas a hacer y lo hace. Pero resulta que en unos minutos luego, después del receso, un ejemplo, le vuelvo a evaluar y ya no sabe. Y me dice, profe, me olvidé, no me acordé. Es normal que pase porque estamos hablando de una dificultad a nivel de discalculia, es una dificultad en el aprendizaje, que es un problema de memoria, ¿verdad? Entonces tenemos que atender este tipo de casos porque estas son alertas. No podemos decir, no, es que tú no aprendes, es que ya te explico y tú no lo haces, ya te veo y no avanzas, ¿cómo hacer? Entonces, ¿cómo hago? Entonces, esas cosas de alguna manera van marcando al estudiante a largo plazo y cuando sean más grandes, es que yo no puedo. Por más que intento, no puedo, pero resulta que sí lo puedo. Diferente, con menos capacidad, con más tiempo que requiera, tal vez sí lo va a poder hacer, pero nosotros tenemos que darle la oportunidad de que pueda avanzar. Nos ha pasado a nosotros como personas cuando decimos, vamos de un lugar a otro y vamos a hacer algo y chuta, ¿qué era lo que venía a hacer? Me olvidé. ¿Y cómo nos sentimos frente a eso, verdad? Nos sentimos frustrados. A veces decimos, lo tenía aquí en la punta de la lengua y me olvidé, pero ya me acuerdo y a veces nos mentamos, chuta, pero ¿qué fue lo que me olvidé? ¿Qué era lo que venía a decirte? Y no nos acordamos y nos sentimos mal. Imagínese un estudiante que aprende una clase y se le olvida. ¿Cómo se siente? Igual que ustedes, pero con un poquito más de preocupación porque lo que ya aprendió no lo va a volver a aprender, ¿verdad? Entonces, eso hay que tener claro. ¿Qué más tenemos acá? Característica importante como déficit de atención, dificultad para mantener la atención en el salón de clases. Aunque nos mire, aunque esté ahí mirándonos en la clase, no está concentrado y por tal razón no nos va a poder atender la necesidad. No nos va a poder decir, bueno, chuta, aprendí esto, aprendí lo de allá, pude concentrarme, no pude concentrarme, y esto de alguna manera afecta la etapa de desarrollo en la parte académica. Y eso debemos tenerlo claro, que no es pertinente hacer un avance cuando no hay un acompañamiento pertinente de lo académico, ¿verdad? He puesto como nota también que las dificultades de aprendizaje comparten características comunes como un pensamiento lento, los problemas de la memoria, el déficit de atención, y reconocer estas características que son importantes para el apoyo, ¿verdad? Nosotros debemos tener claro que existe un proceso significativo de acompañamiento a nivel de proceso. Por tal razón, el déficit de atención, los problemas de aprendizaje, el proceso lento, eso debemos tener claro que son características de nuestros estudiantes que tienen dificultades de aprendizaje dentro del entorno escolar. Y esas cosas, pues estos detalles que se presentan son los que tenemos que atender y los que debemos de alguna manera preocuparnos o darle el interés correspondiente para que ellos aprendan, ¿verdad? ¿Qué más tenemos por acá? Hablamos un poco sobre la intervención de las dificultades de aprendizaje. Es súper importante que nosotros podamos mirar la intervención temprana como un punto de apoyo, poder identificar
a los estudiantes que tienen dificultades de aprendizaje lo más pronto, lo antes posible. Si usted detectó un estudiante que tiene una dificultad de aprendizaje, lo más pertinente es que usted pueda hacer el avance, el alcance y el acompañamiento pertinente en función de que el estudiante pueda garantizarse su proceso de aprendizaje. Si es que hay que hacer una ficha de detección, si es que hay que hacer un informe pedagógico para derivarlo al DESE y que el DESE de alguna manera tenga que emitir un acompañamiento a la unidad distrital de apoyo a la inclusión, es importante que lo realicemos porque esto nos ayuda a que podamos avanzar en el ámbito académico, ¿verdad? Y sobre todo en la parte personal de nuestros niños, niñas y adolescentes. ¿Cuál es otra de las partes importantes de intervención que nosotros no podemos dejar a un lado? Y son las adaptaciones curriculares, ¿verdad? Vamos a hacer modificaciones en el ámbito educativo, tanto en los materiales, en los métodos de enseñanza. Lo importante es que el estudiante pueda adaptarse según su necesidad, ¿no? Y que estas dificultades de aprendizaje sean atendidas. La única manera que nosotros podemos atender las dificultades de aprendizaje de nuestros estudiantes es por medio de las adaptaciones curriculares. Cuando hablamos de la adaptación de grado 1, vamos a darle flexibilidad, vamos a darle el acompañamiento pertinente para que el estudiante obviamente alcance un punto de proceso, de acompañamiento y pueda llegar a cumplir el resultado de aprendizaje, ¿verdad? Si tenemos que hacer adaptación de grado 2, de grado 3, siempre y cuando lo considere y según la necesidad, tenemos que hacerlo porque eso es parte de garantizar el acceso al estudiante, el acceso al aprendizaje. Y eso es uno de los puntos importantes también dentro de la intervención. Si no hacemos adaptaciones curriculares, no vamos a poder intervenir en el estudiante y le estamos dejando a un ladito y no le estamos ayudando y no le estamos garantizando el proceso de enseñanza-aprendizaje. Solamente le estamos poniendo barreras para que no avance. Y esas barreras de alguna manera se afectan en el contenido curricular y en la parte académica, ¿verdad? ¿Qué más podemos hacer dentro de las áreas de intervención de aprendizaje? Es el apoyo psicopedagógico. Vamos a proporcionarle, si es pertinente, si está dentro de las condiciones de la unidad educativa, pues le vamos a dar un apoyo pertinente, un pedagogo de apoyo, un docente que le acompañe, más allá o un poco más personalizado de lo que la docente de clase le está enseñando. Por tal razón, tenemos al docente de clase en el salón, pero también va a estar un docente que sea apoyo psicopedagógico, ¿no? Esto con la intención de que el estudiante pueda tener un poco más personalizado el acompañamiento, que sea más específico, ¿verdad? Y que obviamente igual tenga que abordar o trabajar las estrategias y que desarrolle sus habilidades de estudio en todo el marco del contenido de la malla curricular y de la educación inclusiva, ¿verdad? Nosotros cuando hablamos de educación inclusiva, significa que estamos haciendo todo esto que vemos aquí. Estamos haciendo una intervención temprana que corresponde a la detección, estamos haciendo adaptaciones curriculares que tienen que ver con el apoyo, el acompañamiento y el apoyo psicopedagógico que tiene que ver con la parte significativa y el seguimiento también de nuestros hijos y chicos. La intervención de las dificultades abarca muchas áreas, desde la intervención temprana hasta las adaptaciones curriculares y todo esto que compromete la parte integral, ¿verdad? La parte integral de los chicos y chicas de una institución educativa. Sin esto, nosotros estaríamos hablando de una exclusión absoluta, estaríamos hablando de un punto importante de no acompañamiento personalizado y tampoco estaremos hablando de un acompañamiento significativo a nivel de aprendizaje, ¿verdad? ¿Qué más tenemos?